Bueno, como siempre, tenemos el podcast, las preguntas que nos ha enviado Ivonne. Reiteramos lo que es prácticamente ya un lema, una muletilla. Este es un escritorio donde creemos en Dios, estamos dispuestos a defender nuestra patria y a proteger nuestra familia. Aquel que no le guste esto, bueno, no es un escritorio para ustedes, pero son bienvenidos. Escuchen y si hacen una pregunta o tienen un disenso o no están de acuerdo, exprésenlo, lo vamos a escuchar, lo vamos a tratar de contestar, pero les pedimos que no se enojen, porque bueno, en este mundo moderno nosotros somos esa opción. Bueno, vamos a contestar una pregunta muy interesante, muy compleja también, la de Cristian Malicia. Probablemente esta contestación completa demandaría todo un programa. Es un tema muy interesante. ¿Cuál es la relación que hay entre los jesuitas, el estudio, la tecnología, las nuevas ciencias y justamente uno de sus abanderados, que es Jorge Bergoglio, el Papa Francisco, que, como sabemos, pertenece a esa orden? Vamos a hacer una breve historia, porque seguramente la conocerá Cristian, pero no el resto. Los jesuitas son fundados por Ignacio Loyola en 1519, que era capitán del ejército español, un soldado, un militar, que le va a imprimir una gran disciplina a su orden y la va a transformar prácticamente en una orden de comandos, una orden expedicionaria que va a viajar a los lugares más lejanos en ese momento del mundo conocido, que son China, la India y Japón. A ellos van a llegar pocos, porque es otra característica, ellos nunca fueron una orden numerosa, sino una orden que se basaba en la calidad de sus integrantes. Van a llegar 2, 3, 4 padres, munidos de algún instrumento musical, algún elemento tecnológico, y ¿qué van a hacer? Bueno, los van a caracterizar, porque lo primero que van a hacer es aprender la lengua del lugar, sea el guaraní, en las misiones guaraníticas, el mandarín, en China, las diversas lenguas que hay en la India, y así van a comenzar a ganar la voluntad de esas personas. También van a enseñar música, van a llevar sus artes tecnológicas. El caso más conocido es el de Matteo Ricci, un jesuita italiano que va a dibujar el primer mapamundi confiable o más o menos realista que conoce el mundo, con el cual los mandarines chinos se van a mostrar muy agradecidos, y así ellos por un lado van a ganar un gran poder, una gran capacidad de influencia, pero también, no puede ser de otro modo, van a generar una gran envidia, un gran recelo. Lo podemos ver muy bien graficado en esa excelente película La Misión, donde el gran actor Robert De Niro justamente encarna a un padre jesuita. Y bueno, ellos, históricamente esto es cierto, en el marco de la Guerra Sorda, ellos van a ser expulsados de América por una conspiración dirigida por el Marqués de Pombal, que era un favorito de la corona portuguesa, en conjunción con España, viendo la prosperidad cultural, económica, el no conflicto que ellos habían generado con los indios, a los cuales trataban no como esclavos, sino como verdaderos seres humanos, van a ser expulsados. Bueno, salvando las distancias, hoy también el Papa Francisco es objeto de muchas críticas, especialmente los sectores más tradicionales de la Iglesia, que ven en él un peligro porque lo ven hablando la lengua del mundo moderno, transando, según ellos, con la tecnología, con las religiones equivocadas, pero yo lo tiendo a ver en el espíritu de Ignacio Loyola, es decir, como una persona que usando los usos, las costumbres, la lengua de las personas que quiere conquistar, así las emplea y así logra sus objetivos. Bueno, no vamos a explicar más nada, lo hemos prometido, vamos a hacer una clase completa de esto porque es un tema que a mí me apasiona, muy interesante. Vayan viendo la película, debe estar por ahí, La Misión, y lo charlamos en una próxima clase. Bueno, vamos a otra pregunta muy interesante. Marta López Soto dice, ¿cuál es la salida del agronegocio? Bueno, es una pregunta que exige varios análisis y varias capas. En principio, yo creo que hay que volver a la propiedad argentina de la tierra, no me cabe duda, especialmente aquellas que estén ubicadas en lugares estratégicos, fronterizos y también en los grandes lugares de producción. No nos olvidemos que hoy por hoy, lo sabemos a través
de lo que ha salido a la luz con las operaciones militares especiales de Rusia en Ucrania, que grandes fondos de inversión, como BlackRock, eran los grandes compradores o han sido los grandes compradores de las tierras ucranianas. Por otro lado, sabemos que el Bill Gates, un megamillonario, en este momento es el principal tenedor de tierras agrarias en los Estados Unidos. Y si consideramos, ya lo hemos explicado esto, que en el mundo hay 3 lugares de tierra negra o tierra verdaderamente fértil, que son las llanuras, las praderas del centro de los Estados Unidos, justamente el lugar donde está en este momento la guerra, Rusia y Ucrania, y nuestra pampa húmeda, bueno, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Ella pregunta otra salida. Bueno, una, la dijimos, la propiedad de la tierra. La segunda es la propiedad nacional de los ríos. Esto es lo que va a defender, aún con la fuerza militar, el que en ese momento era gobernador de Buenos Aires y representante de las relaciones exteriores de las Provincias Unidas del Río de la Plata, Juan Manuel de Rosas, va a sufrir 2 bloqueos por parte de Gran Bretaña y de Francia, y lamentablemente él va a ser depuesto, va a ser derrotado por otro caudillo federal, Justo José de Urquiza, que con el apoyo de Brasil y de Gran Bretaña va a ser desalojado del poder, y, oh casualidad, en la Constitución que va a dar a luz ese gobierno, la Constitución Liberal de 1853, se va a consagrar el principio de la libre navegabilidad de los ríos. Si eso le sumamos que en la década del 90 el presidente Menem, digamos, desnacionalizó, privatizó los puertos argentinos, y hoy vemos que los 20 y pico o 30 puertos de Rosario, la masa de ellos están en manos de compañías chinas, francesas, belgas, norteamericanas, inglesas. Bueno, ahí hay otra pata de esta mesa. Tenemos que nacionalizar los ríos, tienen que ser ríos navegables para buques de bandera argentina, brasileña, paraguayo, uruguayo y otros que se conceda la autorización, pero básicamente por nuestros buques. Lo mismo, mucho más los puertos, sus sistemas de carga, de embarque, de dragado, tiene que estar en manos argentinas, porque esa es la puerta de la heladera o la puerta de nuestras riquezas. Entonces, para recapitular un poco, Marta, yo diría controlar la posesión de la tierra. Segundo, volver a la propiedad argentina de nuestros ríos interiores. Y tercero, volver a nacionalizar los puertos para que estos sean o vuelvan a ser lo que nunca debieron ser, que es ser argentinos. Bueno, vamos a una pregunta de Fernando Moyano que nos interroga: ¿por qué la Argentina no mira al mar? Bueno, acá hay una respuesta general y después una respuesta particular. Los países, en general, se dividen en 2 grandes ramas. Los países talosocráticos, que son los países marítimos, que miran o viven del mar. Los 2 casos más importantes son los Estados Unidos y Gran Bretaña. Pero en el otro extremo están los países continentales, los países que basan su poder no en el mar, sino en la tierra. Bueno, los más conocidos son Francia, Alemania, Rusia, y la Argentina, digamos que está en una categoría, no digo intermedia, pues no es intermedia, pero una categoría peculiar, que diría yo que es un país que es continental, porque así lo demuestra su historia, sus héroes principales, como San Martín, Güemes, Belgrano. También lo puedo mencionar al almirante Brown. Tiene una visión marítima. Obviamente es una visión incompleta, es una visión que no se ha fructificado, no se le ha dado la importancia que hay que darle. Creo que la Argentina, a través de la depredación que se está realizando sobre nuestra zona económica exclusiva por numerosos países, China, Corea del Sur, España, está tomando conciencia. De hecho, las Fuerzas Armadas han adquirido algunos medios, no suficientes, pero han adquirido patrulleros oceánicos, están comprando aviones de patrulla marítima para controlar esa zona económica exclusiva. También se ha conformado un comando conjunto marítimo a los efectos de coordinar esas acciones, porque hay varias agencias. Tenemos, obviamente, la Armada Nacional, la Prefectura. Antes había grandes rispideces y peleas entre ellos, ahora están trabajando coordinadamente. Lo mismo la Fuerza Aérea, que puede aportar a la vigilancia marítima, y hasta el Ejército, que con sus radares o con algún sistema de defensa costero también colabora. Es decir, para resumir, la Argentina es un país continental, no cabe duda, pero tiene que tener conciencia marítima por, obviamente, la gran extensión de costas que tenemos y también, obviamente, por la inmensa riqueza de esa pampa azul, así se lo denomina,
a nuestra zona económica exclusiva y al hecho de que si no la custodiamos, esto está siendo depredada por flotas que dan la vuelta al mundo, que vienen desde China, desde Corea, desde el Golfo de Galicia en España, a pescar en nuestras aguas. Y eso también nos llevaría a tener dos conclusiones más. Una, que tenemos que desarrollar nuestra propia flota pesquera, es decir, tenemos que pescar nosotros nuestros propios recursos, y también desarrollar una flota de transporte marítimo. La supimos tener, ELMA, que fue creada en la década del 40, del 50, y como tantas otras cosas, como nuestros ferrocarriles, fue eliminada en las privatizaciones de los años 90. Bueno, hay que volver a tener buques pesqueros y también buques de transporte naval. Acá una pregunta de Edgardo Sturba, es una pregunta difícil de contestar. Él se interroga, lo hemos hecho también nosotros, lo ha hecho Marcelo, si Occidente busca la destrucción total. Yo realmente no tengo la respuesta. A veces parecería que sí, porque son tan grandes las apuestas, las amenazas, las jugadas geopolíticas, que uno podría llegar a esa conclusión, que sí, que si yo estoy provocando a Rusia, envío armamentos para que Ucrania no firme la paz, envío mercenarios, envío dinero, y obviamente no puedo sacar otra conclusión de que efectivamente Occidente, encabezado por Estados Unidos, en alguna medida están proponiendo que el mundo entre en una confrontación termonuclear que, como sabemos, los resultados serían catastróficos. Ahora, ¿por qué no tengo la certeza? Porque realmente puede haber otra explicación. Muchas crisis, esto lo demuestra la historia, se producen por error o por exactamente, por un error de comunicación entre los que participan de la crisis. Tal vez esto no se debe a una perversidad de los Estados Unidos, de la OTAN en Europa, más bien se debe a una imbecilidad. Hay muchos historiadores, que yo siempre sigo, que hablan de que no se puede menospreciar la tontería o la imbecilidad humana. Bueno, obviamente mi respuesta no debe ser satisfactoria para Edgardo, porque le estoy diciendo básicamente, o que lo están haciendo a propósito, si son unos perversos o unos estúpidos. En ninguno de los dos sentidos hay mucha esperanza, pero bueno, es así como yo lo veo. Bueno, vamos a una pregunta de Olga. Es una pregunta muy interesante y también muy difícil de contestar. Nos interroga sobre si se destina algo a la investigación. Sí, obviamente la Argentina tiene elementos de investigación, muchos. El más famoso de todos es el CONICET, la Comisión Nacional de Ciencia y Tecnología. También tiene otros elementos descentralizados, con la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Comisión Nacional de Actividades Aeroespaciales, pero hay un elemento que quiero traer a colación, no muy conocido, pero que es muy eficiente, que es el INVAP. El INVAP es una empresa mixta, del cual participan capitales privados, tiene también participación la provincia de Río Negro y el gobierno nacional, y es un elemento de alta tecnología, tanto en lo que es el área satelital, misilística, y en la construcción y fabricación de materiales destinados a la industria nuclear. Y ese elemento, con muy poco presupuesto nacional, porque la masa de las actividades del INVAP se autofinancian a través de su sistema de ventas, logran muchísimas cosas. De hecho, hay una constelación de satélites que está funcionando, también de exportaciones de distintos elementos de material nuclear, y son un ejemplo. Por otro lado, los elementos estatales, hay una valoración, para decirlo de algún modo, intermedia. Obviamente hay grandes desarrollos, pero también muchas veces la política que se ha metido por la ventana de estos organismos ha hecho que mucha calidad académica de los mismos decaiga. Pero yo no pierdo las esperanzas. Estoy absolutamente convencido que un país soberano, uno de sus territorios a conquistar y a mantener es su ciencia. Es decir, no hay país que se pueda dignar a ser soberano si no tiene una investigación soberana en todas las áreas y todos los campos. Obviamente, por distintos factores, todos los países tienden a tener lo que se denominan nichos de excelencia. Bueno, habrá que cultivar esos nichos de excelencia, ya hemos mencionado, el tema nuclear, el tema misilístico, y otros que, bueno, que estaremos
flojos, no con tanta fortaleza, pero que igual hay que cultivarlos, aunque más no sea adquiriendo experiencia. Esto se logra normalmente enviando gente al exterior, hacer cursos, hacer pasantías, atraer la tecnología. Lo que sí, le digo a Olga, nosotros no podemos quedarnos afuera. La Argentina tradicionalmente ha invertido en su investigación, no siempre lo ha hecho muy inteligentemente, pero vuelvo a colocar como ejemplo lo que mencioné, el INVAP, que es una empresa que además de estar en muchas tecnologías de punta, es una empresa económicamente rentable, con lo cual destruye esa argumentación de que todo lo que toca el Estado lo destruye. Bueno, la patria y la tumba nos pregunta algo que sí, le toca contestar afirmativamente, nos pregunta si están explotando las metrópolis. Sí, no cabe duda, eso es una tendencia, se está verificando en todo el mundo, fue pronosticada hace varios años, entre otros por Martín Van Crevel, que sostenía esta persona que obviamente las grandes megápolis, allá que tienen 15, 20, 50, 60 millones de habitantes, son inviables por la contaminación ambiental, por la saturación, por el exceso de energía que consumen, etcétera, etcétera. Y lo estamos viendo, yo lo estoy viendo incluso en Mendoza, que está muy lejos de ser una megápolis, es una ciudad, el Gran Mendoza, que debe contar, supongo yo, 1,5 millones de habitantes. Sin embargo, es cada vez más patente que la gente no quiere vivir en un centro comercial, no quiere vivir en el centro de una ciudad, sino que prefiere alejarse, 20, 30, 40 kilómetros, viajar todos los días, pero llegar a un lugar donde pueda respirar, donde no escuche la frenada de un colectivo y donde tenga determinada tranquilidad, porque obviamente esa tranquilidad en las grandes ciudades se ha perdido, y uno lo ve en el tema inmobiliario. Por ejemplo, Buenos Aires, el centro de Buenos Aires, ya prácticamente ni siquiera se lo destina para el uso de trabajos de oficina, porque la pandemia que trajo la virtualidad, que trajo el home working, hace que la gente no necesite viajar a una oficina en el centro, se pueda conectar virtualmente, y eso está haciendo que poco a poco esas megápolis vayan muriendo. Porque, vuelvo a reiterar, la gente busca una calidad de vida, busca una tranquilidad que no encuentra en esas ciudades. Bueno, vamos a una pregunta de Aurora Penelón. Sí, Aurora, obviamente, estos ajustes que estamos sufriendo en carne propia, no tengo que apelar a ninguna teoría, se producen sobre la caja del ANSES. Es decir, ese gran porcentaje que nosotros vimos que se destina al gasto social, que básicamente es el pago de jubilaciones, de pensiones y también de esas ayudas económicas no convencionales como la asignación universal por hijo, el plan Trabajar, cada ajuste que anuncia cada nuevo ministro de Economía, como es el caso de la recién llegada ministra, es un hachazo a esa caja. Si uno pusiéramos un gráfico de la relación que hay entre el valor real de los salarios, en este caso de los jubilados, en contrastación con el coste de vida, y vamos a ver que hemos perdido todos los jubilados, todos los retirados, todos los pensionados, un gran porcentaje de nuestro poder adquisitivo. Es decir, básicamente somos cada vez más pobres, porque justamente eso es lo que tratamos de explicar, esa es la receta. Acá no se reduce el pago de la deuda externa, no se reduce los gastos políticos del Estado, pero sí se reduce ese gasto que es muy importante en volumen, pero que a la vez es muy necesario, que es el gasto del ANSES. Es decir, es una caja, y cada vez es una caja más chica, cada vez es una caja más comprometida, fruto de esta filosofía económica que nosotros hemos denunciado, hemos explicado, que es favorecer al sector financiero, favorecer el bolsillo de los que más tienen y, como siempre, ajustar para abajo. Pero bueno, es así, Aurora, esperemos. Ella nos interroga, lo veo ahora, ¿cómo evitarlo? Bueno, esto, Aurora, hay que cambiar el sistema político. No hay otra salida, no hay una receta económica, es para toda una clase, es todo un tema complejo. Yo sostengo que dentro de este sistema no hay solución, es decir, hay que cambiar el sistema, pero es reitero, un tema para toda una clase, ya lo trataremos de preparar y ya lo trataremos de explicar. Bueno, hay dos preguntas que voy a contestar juntas. La de Andrea Ortega
de si esta época incluye cambios económicos, políticos y sociales, y la de Santiago Petrelli, que pregunta que por qué no están apurados. Bueno, sí, Andrea, obviamente estamos hablando de una sucesión de cambios que son cataclísmicos, que son simultáneos, que son concurrentes, y le decimos a Santiago que independientemente de la voluntad que puedan tener las organizaciones, las personas, las ONG en cambiar, el cambio tiene su propia dinámica, que es lo que nosotros tratamos de explicar durante la clase. Es decir, los cambios producen más cambios y estos a su vez generan otros cambios, como cuando yo arrojo un manojo de piedras en la superficie de un lago. Vemos que las ondas se dispersan rápidamente, se intersectan y se potencian unas a otras. Bueno, ese es el meollo de la cuestión. Los cambios se están produciendo, los cambios cada vez son cada vez más rápidos, afectan a mayor cantidad de personas, afectan a mayor cantidad de sectores, independientemente de la voluntad de lo que puedan tener los gobiernos, los investigadores, los expertos. Es decir, el cambio tiene una dinámica propia, que obviamente a medida que nos aproximamos a ese cambio de fase que explicamos, estos cambios son más irreversibles, son más difíciles de controlar y son más rápidos. Bueno, vamos al cierre. Lamentablemente, no soy político, pero voy a hacer algunas promesas. A ver, deduzco de las preguntas de ustedes que hay temas que obviamente merecerían una explicación más detallada, una clase. Yo los voy a mencionar, le pido que abajo ustedes coloquen si están de acuerdo o no. El tema de las megaciudades, a ver cuán interesante es analizar cómo la propiedad rural está ganando terreno por sobre la propiedad urbana. El segundo, un tema que a mí me apasiona, lo he estudiado mucho tiempo, que es el tema del rol de los jesuitas y su geopolítica, especialmente a través de la posición del Papa Francisco. Podríamos tener una clase con eso. Y también, por último, un tema muy apasionante, que no lo he estudiado tanto, pero tengo la obligación de hacerlo, que es la posesión de la tierra. Estamos viendo que hoy hay una guerra en desarrollo, justamente por una de las mejores tierras agrarias que tiene el mundo, que son las llanuras pantanosas que hay entre Rusia y Ucrania. Por otro lado, vemos que los megamillonarios como Bill Gates y BlackRock están comprando tierras agrarias en los Estados Unidos y nos preguntamos qué pasa en la Argentina. Bueno, pongan abajo qué tema les interesa, en qué orden, y en la medida de nuestras limitaciones y posibilidades lo iremos tratando. Un abrazo para todos y que Dios los bendiga.